buenas tardes a todos y a todas al Casal Jove del Grau, a uno de nuestros espacios más queridos en nuestra ciudad, sobre todo para la gente joven y también para este distrito marítimo. Yo, para el que no me conozca, soy Cristian Ramírez, soy concejal de Juventud y también de Medio Ambiente, en este caso, en esta doble vertiente hoy que englobamos Juventud. Estamos muy contentos de poder contar con tanta gente joven externa a la habitual que viene a este Casal Jove para que pues podáis ver las instalaciones que tenemos aquí, que están abiertas para cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Empezando dando las gracias al director por haber elegido este espacio, que yo creo que además es el sitio perfecto por lo que decíamos, porque es un espacio donde se hacen muchísimas cosas para gente joven y esto además nos hacía mucha ilusión el que se pueda hacer en Castellón por el tema concreto en el que vais a trabajar. La zona de la Margelería es una zona fundamental para nosotros, es una zona que mañana conoceréis de primera mano, podréis verlo y podréis ver todas las caras que tiene la Margelería, que son muchas, y que podáis trabajar habiendo visto, como mañana os explicarán, hará que mejore la ciudad. Y es para lo que la función pública está, para lo que estamos trabajando este gobierno desde hace 2 años que estamos aquí, para mejorar la ciudad. Y mejorar la Margelería es una de las cosas principales para nosotros, lo estamos haciendo en la parte en la que podemos y estoy seguro que con el trabajo que haréis estos días y con el que haréis en el futuro todavía podremos mejorarlo muchísimo más. Así que muchísimas gracias. También a Mamen, a la que le voy a pasar la palabra. Trabajamos mucho juntos, en proyectos además muy distintos, si te fijas, pero yo creo que es fundamental esa colaboración UGI-Ayuntamiento para, como decía, mejorar cualquier situación, así que espero que sigamos trabajando juntos porque eso será señal de éxito. Así que nada más, muchísimas gracias y bienvenidos. També? Ah, vale. Bueno, pues bé, moltes gràcies, Cristian. Bona vesprada. Se sent? Així només? Vale. Bé, moltes gràcies. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, volia agrair l'organització d'estes jornades. És un plaer estar així amb vosaltres. Com bé vos dia Cristian, és veritat que coincidim moltes vegades. Permeteu-me que em presente. Jo soc Mamen Pastor, vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable, i tant per unes competències com per les altres tenia raó de ser que Àngel tinguera a bé convidar-me a la inauguració d'aquestes jornades. També soc una cara visible en moltes accions. Quan he arribat he vist cares conegudes i sempre dona la sensació de que al final totes les accions convergeixen. Volia agrair, com bé vos dia, l'organització d'aquest quart marató i també a l'Ajuntament, perquè no sols tinc així la presència a través del seu regidor, sinó que també acollisquen aquestes jornades en aquest espai. D'aquesta manera també fem aquest pas, més enllà, sortim de la universitat i ens apropem també una miqueta més a la ciutadania. És veritat que, com a vicerectora d'Estudiantat, com vos deia, per aquestes competències, pense que compartim amb professionals, amb l'estudiantat, tant preuniversitari com l'universitari, molts objectius, com poden ser des de la creativitat a veure o repensar com construïm i com habitem el món que ens ha tocat, però que tenim aquest cert espírit inconformista per a poder anar canviant-lo. La veritat és que la universitat és un cultiu de pensament crític, d'intentar fer les coses amb més responsabilitat. És importantíssim intentar transformar els espais urbans i naturals en entorns que deurien ser o han de ser més habitables, resilients i saludables. I en aquest sentit, aquesta marató és un espai d'aprenentatge actiu, interdisciplinari, on esperem que l'estudiantat tingui aquesta oportunitat d'aprendre, d'experimentar, ser
perquè ho estàvem parlant antes, que treballareu en equip i que la idea és que pugueu aportar solucions creatives a problemes reals. En aquest cas, el repte és, com bé vos deia Cristian, la marjaleria de Castelló. Un territori viu, complex, fràgil, que ens convida a repensar la relació entre ciutat, natura i qualitat de vida. Des del nostre vicerrectorat, com bé sabeu, impulsem moltes iniciatives per la cura, l'autocura. Ens preocupem per la salut i la sostenibilitat, que pensem que són dos cares de la mateixa moneda. Penseu que no pot haver benestar individual si no hi ha entorns saludables, ni comunitat sostenible sense una ciutadania que siga conscient i formada. Per això, per aquest motiu, projectes com aquests que connecten directament amb la nostra aposta per una universitat que impulsa, com bé sabeu, els ODS, d'acord a l'Agenda 2030, posem i pensem que és important, jornades com aquestes que fiquen el centre en les persones, en el coneixement i en la col·laboració. Així que, si me permeteu, sí que m'agradaria reconèixer en aquest sentit la tasca que fa la Càtedra d'Arquitectura Circular i molt en particular al seu director, benvolgut Àngel Pitarch, a qui volia agrair no sols la invitació a que inaugurarà aquestes jornades, sinó que sempre tingui a bé apropar-se també a compartir amb el nostre vicerrectorat. Aquesta càtedra, com bé sabeu, combina investigació, divulgació i acció formativa per promoure d'aquesta manera aquesta forma nova o novedosa d'entendre l'arquitectura com a eina de transformació social i de cura del planeta. És la primera vegada que estic així, Àngel, ojalà que pugui repetir, que pugui estar més vegades, però pel que he vist en el programa vos esperen 2 dies molt intensos, amb molta activitat, però també divertits, i esperem que siguin productius. Estic segura que, si no vos coneixíeu, fareu nou amics, descobrireu, des de luego, estic segura, molts conceptes, i ojalà que aneu en una motxilla plena de coneixements, en noves habilitats i especialment en noves sensibilitats. Res, ja per acabar sí que volia destacar que aquesta formació que aneu a fer, encara que sigui en un entorn més amigable, més lúdic, en tallers que estan molt ben repensats, segurament són el punt de partida perquè quan marxeu, tant a nivell professional, per totes les empreses que també col·laboren, i aquí volia també expressar el nostre agraïment, sinó també especialment al nostre estudiantat, que sou el futur, sempre ho diem, i així ho creiem. Ojalà que creixeu i que aquests reptes que anem a tractar sobre canvi climàtic i sostenibilitat en l'edificació vos acompanyen en el vostre dia a dia. Moltes gràcies de nou, també per l'assistència i la participació, que és important, si no podem organitzar jornades i activitats i no tindrien cap sentit, i sobretot enhorabona per fer-ho possible. Moltes gràcies i gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Cristian i Mamen. La veritat és que és molt d'agrair que esteu així. És molt d'agrair també que des de la universitat es facilite la possibilitat d'organitzar activitats com aquesta i, a més, que l'Ajuntament també faciliti mitjos, en aquest cas l'espai, fins i tot persones que ens explicaran de primera mà la problemàtica de la marjaleria i que aquesta activitat al final encaixa tot l'engranatge perfectament. És a dir, anem a estudiar la marjaleria i la sostenibilitat de la marjaleria en un espai molt pròxim a la marjaleria, en gent que després veureu que també són d'ací. Per tant, jo crec que tot apunta que eixirà bé. També agrair, evidentment, a la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, que és qui té signat la universitat aquest conveni per al funcionament de la Càtedra d'Arquitectura Circular i que es permet fer aquestes activitats i, com no, a les empreses que les teniu ahí en la pantalla, el Col·legi d'Arquitectes, BEXA, Ibecons, Àtico, Excavaciones Prades, PAGMA i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics, que també ens ajuden d'alguna manera en la part, diríem, no acadèmica, que també ha d'estar més clara, també haurem de dinar demà, d'aquesta part ens ajuden les empreses, i entre tot, al final fer l'activitat que sigui una activitat coherent i interessant per a tots. I, com no, també agrair a tots els que s'heu animat a participar. Jo sé que un dissabte no és
la primera lecció de tot el món vindre així, però jo crec que, o jo tinc el desig que demà per la vesprada digueu no me vaig equivocar, era una bona opció. Dit això, jo tenia preparada una xicoteta presentació de què és això de la Càtedra d'Arquitectura Circular i aprofitant que esteu tots així, com si fos una classe, anem a explicar. La primera pregunta és qui som? Ahí tenim una foto de part de l'equip, quasi que és impossible fer una foto de tot l'equip, però som un grup de professors normalment de l'àmbit de la tecnologia que participen en aquestes activitats i ens encarreguem d'organitzar totes aquestes activitats relacionades amb la Càtedra d'Arquitectura Circular. A la direcció, però és quasi una situació anecdòtica, la direcció de la càtedra la portem Maria José Rua i jo, però al final és un treball en equip en el que al final jo crec que, a banda des que som l'equip, hi ha quasi una gran família de gent que saps que pots cridar i dir no vindràs, no m'ajudaràs? I la resposta és immediatament sí. L'objectiu que tenim és, així teniu un xicotet d'esquema del procés de producció o de construcció d'un edifici, procés lineal, traiem unes matèries primes, ocupem el territori, construïm l'edifici i al final, quan l'edifici acaba la seva vida, tenim una muntanya d'enderrocs que acaba no sabem a on. El procés és aplicar els conceptes de l'economia circular a aquest procés de construir un edifici i convertir-lo en algo paregut a que sigui algo circular, que al final de la vida de l'edifici aquests residus siguem capaços de reutilitzar-los per a construir noves coses o fer nous materials. I d'aquesta manera millorar tot aquest procés de construcció, procés constructiu, i contribuir a una vida més saludable i un planeta més amigable per a tots. Què fem per a tot això? Fem moltíssimes activitats i, com molt bé ha dit la vicerectora, aquestes activitats les tenim dividides o estructurades en aquests tres vessants, la recerca, la formació i la difusió. En el camp de la investigació és el que menys treballem. Ahir el que fem normalment és donar visibilitat a grups d'investigació que ja estan a la universitat, que fan coses relacionades amb reciclatge de materials, economia circular i demés. I, a banda d'això, tenim una convocatòria de projectes, premis a projectes final de grau i final de màster, que anem per la quarta convocatòria, d'una manera també premiem i donem difusió a la gent que es dedica a treballar en aquests camps. En l'àmbit de la formació organitzem diverses jornades sobre aquests camps. Ahí teniu les imatges de les que hem anat organitzant. Normalment organitzem unes 3-4 a l'any sobre reciclatge, industrialització, noves tecnologies. Per exemple, enguany hem organitzat una sobre edificacions en situacions d'emergència que se fan un edifici quan ve la dana. Hem fet una altra d'investigació, tenim prevista una per a la setmana que ve de noves formes d'habitar, que jo crec que serà molt interessant també, veure com està pensant la gent ahí que es pot viure en un futur. I bé, tenim multitud d'activitats en aquest sentit. En l'àmbit de la difusió, que ja no és directament formació, però en algun cas sí que està mesclat, tenim la nostra estrella, que és este marató, ja és la quarta edició. Hi ha gent així que ha vingut a les 4 edicions, que mereix un premi, algun dia us donarem un premi. Serà que no els ha desagradat molt, no? I a banda d'això hem fet coses així, algunes més realistes, tallers que organitza la universitat. Per exemple, hi ha una activitat que és la nit dels investigadors i investigadores, un divendres per la vesprada que s'ompli l'àgora de xiquets, xiquetes i pares a veure coses de ciència. Nosaltres anem allí a contar-los coses de ciència relacionades amb la circularitat dels materials de construcció, que és una cosa molt divertida. Però hem fet coses més estrambòtiques com muntar una ballena en l'àgora, que és una cosa que jo crec que quan ho planteges te mira tot el món dient que en aquest cas vam anar a parlar amb 4 vicerectors i vam estar a l'investigador i va dir sí, i va ser que sí. Què és el que portava la ballena? La ballena portava tot un discurs darrere de sostenibilitat, igualtat d'oportunitats i demés. Al final era una obra artística col·laborativa per a donar visibilitat a aquests problemes que té el planeta i la societat. Nosaltres contribuïm en la cua de la balena en residus de construcció. Què fer en aquests residus? I bé, aquest és el món en què manegem i les activitats que realitzem en la càtedra. I aquesta és una de tantes, com ja us he dit, el marató d'arquitectura circular, de manera que ara ja el següent pas és començar a treballar.
En el programa, la següent activitat que tenim ja és una activitat de presentació. Ara ja es coneixeu a nosaltres tres i ara vos haureu de presentar vosaltres. ¿Vale? I per això anem fora. Perfecte. Molt bé. Nosotros creemos que estas tres cosas, el hormigón prefabricado, el generador de energía autoabastecimiento con nitrógeno y los fotovoltaicos son imprescindibles para construir en la Luna. Más por el hecho de que con el hormigón prefabricado podemos generar de una manera más rápida y eficiente dicho edificio en la Luna. Y por este lado, por el tema energético, creo que vamos más para el tema de energía, bueno, electricidad como tal, pero hay un inciso aquí. Los fotovoltaicos, el sistema fotovoltaico necesita baterías para generar o para guardar la energía como tal, y por eso se decidió también meter el generador de nitrógeno para todo ese tema. Y pues bueno, nosotros creemos que como tal nos fuimos mucho por el tema energético y de materiales y para generar el edificio de manera más rápida con el hormigón prefabricado. Siguiente grupo. Sumia. ¿Ya? Hola, buenas. Yo represento a mi equipo Sinfonía, y vamos a defender por qué otro equipo ha escogido estos tres elementos. Aquí no podemos a primera vista defender mucho el tema de la construcción, ya que lo que se ha escogido ha sido agua, comida enlatada y artículos de higiene. Entonces este equipo ha preferido ir por la supervivencia antes que la construcción. Sí que podíamos intentar utilizar las latas que se queden como material metálico para poder realizar la construcción dentro de en la Luna, y utilizar los artículos de higiene mezclando, por ejemplo, agua y tierra de la Luna para poder realizar la adherencia entre esos materiales. Esa es la única conclusión a la que hemos llegado, porque es imposible llegar a construir nada con esto, pero ya está. Muy bien.
Hola, buenas. Me ha tocado defender, o bueno, justificar más bien por qué se han elegido estos materiales. Más bien lo que se eligió fueron materiales de construcción antes que artículos de supervivencia. Estos materiales se escogieron principalmente para poder crear lugares habitables y como tal se priorizó sobre todo la construcción. Ya no tiene mucho, o sea, todo es literalmente material de construcción. ¿Cuáles habéis elegido? Nosotros no los hemos elegido, pero son PVC, polímeros y vidrio. Todos son materiales de construcción muy importantes y son los fundamentales a la hora de construir edificios y tal. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿No? Hola, nuestro equipo ha elegido estos, bueno, le ha tocado estos materiales, aislantes, robots y una impresora 3D. La conclusión a la que hemos llegado es utilizar a los robots para extraer el material que haya en la Luna y con él utilizar la impresora 3D para construir cualquier cosa y después utilizar los aislantes para proteger el interior de la temperatura y también conservar el oxígeno en él. Hola, nosotros hemos escogido lo primero, generadores de energía, que son bastante importantes porque sin ellos no podríamos usar los sistemas de soportes básicos para transformar sobre todo el CO2 en oxígeno y poder respirar, que es bastante importante para todos, y el agua, que también es importante porque sin ella no podríamos sobrevivir mucho tiempo allí. Bueno, nosotros como equipo responsable de esta decisión hemos llegado a la conclusión que nos vamos a llevar sistemas de anclaje para poder utilizarlos y anclarnos a la Luna y no poder salir disparados, obviamente, aislamiento para podernos cubrir del frío que va a hacer en la Luna, que no es como aquí en la Tierra, y por supuesto el plástico reciclable que tenemos aquí en la Tierra para evitar tener que destruir más ecosistemas y entonces como en la Luna no hay vegetación ni nada, pues aprovechamos y los utilizamos ahí como estructura y material para poder construir. Muchas gracias. Que un poco marciano, ¿no? Pues realmente hay gente que está trabajando en esto, es decir, que está pensando, a ver, no en la Luna, sino en Marte, qué haría falta para construir edificios en Marte, porque posiblemente dentro de 10, 20, 30 o 50 años en Marte haya edificios, entonces habrá que construirlos. Y no es una cosa así inmediata y fácil, ¿vale? No sé si tendría mucho sentido llevarnos un camión de ladrillos dentro de una nave espacial, ¿vale? A lo mejor se puede aprovechar materiales que hay allí. Entonces, de las ideas que habéis sacado, he sacado ideas muy interesantes. Pues, por ejemplo, a lo mejor una impresora 3D pues puede funcionar. O sistemas para generar energía, sistemas para generar agua, ¿vale? Sistemas para aprovechar todos los materiales y todos los recursos que hay allí para poder construir, ¿vale? El objetivo de esta actividad no era que llegarais a la solución para construir en la Luna o en Marte, sino que era que despertarais la imaginación de decir, jolín, se pueden hacer cosas, ¿vale? Y esas cosas están condicionadas por los condicionantes que tenemos, pues en este caso por construir la Luna. Mañana tendréis que dar soluciones a la marjalería, pues tendréis que pensar qué condicionantes tenemos y con esos condicionantes, la tecnología, las ideas, la imaginación, qué soluciones podemos dar, ¿vale? ¿Más o menos? Vale.
Bueno, pues ahora nos toca una parte de un poco contexto de lo que vamos a hacer mañana, ¿vale? Antes ya habéis dado muchas palabras sobre la marjalería, muy interesantes, y algunos habéis dicho honestamente, yo estoy muy ilusionado, pero la marjalería no sé ni siquiera lo que es, ¿vale? Pues ahora descubriréis qué es la marjalería, ¿vale? Y para eso tenemos a José para que nos lo cuente, porque es de aquí y es el responsable de la oficina de la marjalería, y él os va a explicar qué es esto de la marjalería, en qué consiste, qué problemas tiene y demás, ¿vale? Nosotros vamos a intentar aportar soluciones para todo, pero no vamos a dar soluciones para todo, ¿vale? Aportaremos lo que podamos, ¿vale? Buenas tardes. Me habréis visto por aquí dar vueltas y habréis dicho, ¿y este quién es? Pues bueno, yo soy Jorge, como he dicho antes, ahí con el ovillo de lana. Soy Jorge Vegués, soy el responsable de la oficina municipal del ayuntamiento para marjalería. Y vamos, yo lo primero que vi cuando nací fue la marjalería, o sea que es así. Bueno, primero que nada, perdón, agradecer a la UGI, agradecer a la Cátedra de Arquitectura Circular Sostenible la invitación a participar. No sé si soy la persona más adecuada o no, pero se lo agradezco que me hayan invitado. Dicho lo dicho, retomo lo que estaba diciendo, es así, yo nací aquí, por lo tanto, bueno, igual que mis abuelos y mis bisabuelos, como ha dicho antes también una compañera, por lo tanto la marjalería la conozco algo, aunque todos los días aprendo, eso hay que tenerlo claro, bueno, tú así. Vale, aunque todos los días aprendo. Vale, ¿qué es la marjalería? Primero que nada vamos a ver qué es la marjalería y dónde está. La marjalería es la zona de huerta de Castellón. Pasa que aquí se llama marjalería. Se encuentra entre término municipal de Almazora, término de Benicassi, camino Donación, a mitad camino entre Grau y Castellón, camino Donación, y el mar Mediterráneo. Eso es la marjalería. Importante saber el clima, estamos en un clima mediterráneo. El clima mediterráneo nos lleva a tener épocas de sequías y otras épocas con grandes lluvias, que pueden ser más torrenciales o menos. Hace 2 semanas hemos tenido pues unos 250, 260 litros por metro. Bueno, no han sido torrenciales, pero han sido muy abundantes. Y hemos visto lo que ha pasado, que mucha agua y mucho problema. Bien, eso es lo que tenemos. Respecto a la climatología, más cosas. Hay que saber que la marjalería hace cientos de años, 1000 años, esto era una zona pantanosa, eso lo tenemos que saber todos. El hombre, a través de los siglos, lo ha ido desecando. ¿De qué forma lo ha desecado? Pues básicamente lo podemos dividir en 2 maneras. Una desecación con acequias de tierra, se sacaba la tierra dentro del agua y se iba amontonando. Se va amontonando y se hacían lo que son les marjals, lo que llamamos las marjales. Tienes la acequia de tierra y la marjal. Eso es una manera de secar. Al elevar el suelo, pues el agua va a la parte baja y se queda en lo que es la acequia y la marjal seca. Otra forma de desecar ha sido a través de canalizaciones. Con canales, la última desecación que se hizo fue finales de los años 60, principios de los 70, hubo una orden ministerial de Madrid para desecar la parte que no era con acequias. En esa zona se plantaba arroz. Hubo esa orden para ya dejar de tener el arroz. En Castellón ya no se plantó más arroz a partir de esos años y se desecó con las propias canalizaciones que habían de riego, se utilizaban para vaciar el agua y luego a través de un sistema de drenaje soterrado. Se pusieron unas tuberías que van encauzadas hacia el mar Mediterráneo y a través de unos bombeos se eleva el agua del subsuelo para desecar. Bien, pero esa desecación ¿significa que esto ya es un suelo seco? No, significa que a nivel que tú ves, a nivel por arriba, lo vemos seco. Pero no hay que olvidar que esto era zona pantanosa. Por lo tanto, en época de sequía, hace 2 veranos, tuvimos una época de sequía muy dura. Aún así, aquí, a 1,5 metros
Como mucho, encontrabas agua dulce. Eso lo tenemos que tener claro. Para lo que es las construcciones y demás, eso lo tenemos que tener claro. Estamos hablando del agua. Eso es agua. Antes habéis mencionado varios la palabra agua. Aquí es muy importante. Tenemos mucha agua. Tenemos mucha agua, tenemos esa suerte, pero esa agua hay que tenerla controlada. Hay que tenerla controlada para evitar problemas. ¿Problemas con las edificaciones del agua? Sí, varios. Puede ser en épocas de lluvias, aquellas edificaciones que no se han realizado en condiciones me refiero a con inteligencia, porque si olvidamos dónde nos encontramos, cometemos errores de base. Aquel que ha construido sin saber o sin acordarse de dónde está, porque siempre las obras se hacen en verano, que todo es bonito, el sol luce, la tierra está seca, pero luego vienen las lluvias. Toda aquella construcción que se ha hecho a ras de suelo, cota cero, con nivel cero, cuando llueve, pues ¿qué pasa? El agua aflora y hay problemas. Eso lo tenemos que tener muy claro, que ese es uno de los problemas que se tienen aquí. Luego las construcciones, se ha construido sin ordenamiento. Agravamos, porque al construir sin ordenamiento cada uno ha construido lo que ha querido, como ha querido, donde ha querido no, donde tenía tierra. Eso lleva a problemas de que lo que son las antiguas canalizaciones, lo que son, sí, principalmente las canalizaciones, se han tapado. ¿Por qué? Pues porque no quiero tener agua aquí, porque el agua está ahí y no la quiero, o sea, por hacer bonito, o se ha tapado para ampliar el terreno, yo así tengo más metros y puedo cultivar más, o mi jardín es más grande. En definitiva, se han hecho cosas mal hechas. Y eso, mientras no llueve en verano, de maravilla. Con estas lluvias pasadas, pues hay gente que ha tenido serios problemas con las viviendas. Eso es así. ¿Qué más deciros? Bueno, aquí me he anotado unas cuantas cosas, pero vaya. Tema de viviendas, aquí tradicionalmente esto eran, hace años, la gente lo sabe, Juanmi, tú sabes, eran alquerías, que eran casas para trabajar. Se venía en verano a trabajar y poco más, pocas casas. A partir de cuando se hizo la desecación, a partir de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, se empezó a construir. Como he dicho, cada cual construía como podía, porque no hay que olvidar que la mayoría de casas es de gente trabajadora y se construía como se podía, a fines de semana la mayoría, y son propias las construcciones. Actualmente, pues de muy pocas viviendas, de pocas alquerías, hace 100 años, ahora tendremos alrededor de 5.000 viviendas. Más de 8.000 personas empadronadas, realmente tenemos entre 12 y 15.000 personas viviendo en la marjalería de manera constante. Esas sobre 5.000 viviendas, la inmensa mayoría son viviendas habituales, con todo lo que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, esa es la marjalería. Más problemas que se pueden dar, que al construir sin orden, tema de, ya lo diré, servicios, dotación de servicios, los caminos, tal, bien, pero no hay que olvidar que la gente sabe dónde está y dónde ha ido y es consciente de dónde ha ido. Y aquel que vive en marjalería es porque quiere vivir aquí. Tienen sus problemas, tenemos nuestros problemas, yo vivo en la marjalería, ¿de acuerdo? Y mis hijos han nacido ahí. Pero es una zona muy bonita, es una zona que realmente donde se puede ver que hay una mayor, que ves fauna, que lo que son las tierras no están abandonadas, es donde realmente vivimos las personas. Aquella zona donde menos se ha construido es donde más abandono se ve de las tierras. Antes lo decía aquí el compañero, de que la gente lo abandona. La agricultura tradicional, por supuesto. Esto ha dejado de ser una zona de agricultores para ser una zona residencial. Los agricultores hay todavía, pero es una zona residencial. No sé si alguno de vosotros, esto es un pequeño resumen de lo que es la marjalería, de los problemas que hay. No sé si alguno tenéis alguna duda. Bueno, se me olvidaba decir una cosa importante, es que tenemos el río seco.
Le llamamos río, pero realmente es una rambla, ¿vale? Solo lleva agua cuando llueve, por eso se llama río seco. Hay más barrancos que pasan por la marjalería, no nos olvidemos. Las personas los han tapado y los han hecho caminos, pero cuando llueve llevan agua. Eso lo tenemos que tener claro. Es una zona muy amplia, más de 5 millones de metros cuadrados, que, como mañana veréis, mañana me vais a tener que aguantar también para hacer lo que es la ruta por la zona de marjalería. Ahí tenemos de todo. Tenemos zonas muy urbanizadas, que parece que estemos en medio de la ciudad, y tenemos zonas donde verás que hay pocas casas, mucha huerta o mucha finca abandonada, acequias abandonadas, problemas para lo que es la escorrentía y la evacuación de aguas. A grosso modo, lo que es la marjalería, y para daros una pequeña píldora, es esto. Mañana, viéndolo, os vais a poner en situación y lo vais a ver mejor. También que me digues tú, lo vais a ver mejor porque en el sitio las cosas siempre se ven mejor. Hay gente que habéis dicho que no conocéis la marjalería, lógico, muy lógico para algunos, es normal, pero es eso. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no tengo ningún problema en responder. Sí. Vamos a ver. Está lejos de la ciudad, pero qué pocas familias de Castellón no tienen tierra en la marjalería. No es una pregunta, es un hecho. Pocas familias de Castellón no tienen tierra en la marjalería, o no tienen a los padres, al hermano, o ellos mismos viven en la marjalería. Es una zona tradicional de Castellón, de las más tradicionales que hay. De hecho, históricamente, la primera población que hubo en esta zona fue a escasos 500 metros de aquí, marjalería. O sea, está ligado a Castellón, pero está ligado al Grao. Es que al final de la jugada es lo mismo. Grao, Castellón. Esto es distrito marítimo. Gracias. ¿Sí? Empadronados más de 8.000. Viviendas alrededor de 5.000. Más de 5.000. Hoy. Sí, ¿sabes por qué? La respuesta, cada cual tiene sus motivos y sus razones, ¿de acuerdo? El empadronamiento tampoco. Mucha gente mayor que tienen el médico en Castellón. Parece una tontería, pero es mi médico de cabecera, o tengo mi especialista, o llevo a mi hijo al colegio allí. Es así, la mayoría. No, pero muchas personas están empadronadas en Castellón, aunque vivan todo el año aquí en marjalería. Ya te digo yo que calculamos entre 12 y 15.000 personas. Es lo que tenemos calculado. Tú vives y estás empadronada en Castellón, por ejemplo. Sí, por supuesto. Los 5.000 te los encuentras comprando la barra de pan. Pero por eso te digo que entre 12 y 15.000 es la estimación que se tiene de las personas que están viviendo en marjalería. Para un dato, eso significa hay más población en marjalería que en la mayoría de pueblos de la provincia de Castellón. Sí, perdona, que te he cortado, que me querías preguntar. Pregunta aquí la compañera si la dana de octubre del año pasado aquí la sufrimos. Se pasó, hubieron lluvias, pero no se sufrió. Aquí no hubo ningún problema. Han habido más problemas con estas últimas lluvias que con la desgraciada dana. Son tormentas, y las tormentas caen en un sitio y a lo mejor te está lloviendo aquí que no puedes asomarte y 2 calles más allá caen 4 gotas, son tormentas. Ese es el clima mediterráneo que tenemos. La excursión por donde... No, la excursión la vamos a hacer a pie. De hecho, vamos a cruzar hasta una senda. Carreras a Gallenca, Camino Gavilán, Fileta, Segón Travesera. Sí. No arribaremos. No llegaremos, más que nada podíamos llegar,
pero más que nada porque tenemos una hora escasa para hacer el recorrido. Y de esta manera yo creo que vais a ver la marjalería tanto en la zona de cultivo con pocas casas, acequias de tierra, como una zona con una densidad muy grande de viviendas, muy urbanizado, que dices, estamos en una urbanización típica y tópica. No, por eso, a pie. Iremos a pie. Vamos a ver, es una hora, no hace falta que os pongáis zapatillas de mucho running. Sí. Espera, me acerco. Vale. Me pregunta la compañera, que no ha entendido mucho, que vuelvo a explicar el tema de la desecación, cómo. Básicamente dos sistemas. Uno, que era sacar la tierra del agua, porque tú imagínate una ciénaga, todo agua, pero agua que tienes a lo mejor un palmo de agua, 2 palmos de agua, no hay más. La tierra la sacas y la vas amontonando en un mismo lugar. ¿Eso qué te significa? Que poco a poco vas haciendo que donde amontonas el agua, la tierra, se seque, porque va subiendo el nivel de la tierra. Y eso lo haces en una gran extensión y consigues tierra cultivable. De hecho, ya sé que sois mucho más jóvenes que yo, la inmensa mayoría, pero si tenéis curiosidad, hay una serie muy antigua para vosotros, que se llama Cañas y Barro, que de Albufera de Valencia, y ahí se muestra cómo se hace esto. Hay imágenes de cómo lo muestran. Y luego otro sistema de desecación, canales. Canales que se utilizaban en un principio para regar. Tenemos un afluente muy grande que es el Molí-Lafón, es un afluente de agua, la verdad que ahora es bestial. Y eso se canalizaba el agua para poder regar en la época de arroz. Esos mismos canales se utilizaron para desecar. Y el sistema último que se utilizó fue entubar, con tuberías en el suelo, enterradas tuberías porosas, con agujeros. Por lo tanto, el agua, por filtración, le entra a la tubería, las tuberías van a un punto bajo, y en ese punto más bajo hay un bombeo que eleva el agua para tirarla fuera. Esos son los sistemas de secado de la zona. Todos los que hay. Todos, o sea, vamos a ver, ahora mismo en funcionamiento los bombeos son los bombeos de Coviles, tenemos 3 o 4 bombeos, están en funcionamiento 24 horas al día. De Coviles tenemos 3, ¿no, Juanmi? 3 pozos. Se llama Coviles, es a la otra parte del río hacia Benicassi. De hecho, en Benicassi también hay uno. No son pozos, son donde desembocan las tuberías soterradas para que en un punto, para que de allí se pueda elevar el agua, se vierta a un canal para que salga al mar. Sí, claro, luego llegan a los tornillos de Arquímedes, pero los tornillos de Arquímedes se utilizan básicamente para sacar el agua de lluvia. No, habitual no. Los tornillos solamente sacan el agua que está por arriba del terreno. Perdona, yo ya tengo unos años y ya me voy quedando sordo. ¿Cuál es el problema más urgente a la marjalería? Vamos a ver, ¿qué es lo que... ¿Te puedo reformular la pregunta? Si me lo permites, dime sí o no, si te parece correcta. ¿Qué es lo que más demandan los vecinos de Marjalería? ¿Te parece bien esa pregunta? Los vecinos que viven en Marjalería lo que más demandan son servicios. Agua potable, alcantarillado, legalización viviendas. Claro, ¿qué problemas más pueden haber en Marjalería? ¿Cuántos quieres? Igual es más fácil decir... Vamos a ver.
Claro, pero de eso hemos hablado. El problema de cuando llueve, poder que se inunde la casa, o la mayoría de gente no es que se inunde las casas, la inmensa mayoría no se inundan las casas, pero sí se inunda a lo mejor el jardín, el terreno, el acceso, el ir con coche por el camino y tener un palmo de agua. Eso sí es un problema. ¿Qué ocurre? Que esa agua poco a poco se va yendo y se va sacando, pero claro, en el momento, y luego igual tienes un par de semanas, que el agua dices, no llueve y el agua está muy alta. Claro, estamos en una cota baja, con un acuífero espectacular, o sea, tenemos un acuífero que es bárbaro, y estamos en cota baja. Y por escorrentía, por desnivel, el agua busca el punto bajo. O sea, el agua que te llueve en la Magdalena acaba aquí. El agua el pantano María Cristina, no sé si lo conocéis, subiendo hacia el Alcor hay un pantano, el agua que filtra el pantano viene aquí. El agua que filtra el pantano del Sitjar viene aquí. O sea, todo el agua que llueve por arriba, por las montañas próximas, nos viene a nuestro acuífero. Claro, pues tienes un par de semanas rápidamente que dices, no llueve y el agua está a flor. Claro, que tenemos un acuífero muy bueno. Y eso nos salva de sequías. O sea, cuando el resto de España está llorando de sed, nosotros tenemos sequía, pero tenemos agua. Sí, no, escucha, las últimas analíticas que a mí me han enseñado de particulares, no es potable porque legalmente no es potable, pero no tiene unos contaminantes excesivos, aunque hay demasiados filtraciones y vertidos, sí, demasiadas. Somos conscientes, todo el mundo. Habla un poquito más alto, que ya te digo que la edad no me perdona. Espera. ¿Que se encuentre una forma para tratar que esta agua la pudiera consumir la población? Para consumir la población el agua que tenemos subterránea, la balsa, sí, es de la que bebemos prácticamente. Tú ten en cuenta que no es lo que es el agua subterránea, no es un pequeño embalse, no es una pequeña bolsa de agua, es muy grande. Y la empresa que suministra agua potable se nutre de ella. Luego la potabiliza, pero se nutre de ella. O sea, la tubería de agua que te llega a casa, que abres el grifo, te viene de este agua. No de aquí, los pozos los tienes más arriba, pero que lo que es la bolsa de agua es esta. ¿Perdón? Ah, sí, bueno, eso sí, tradicionalmente aquí la marjalería son tierras minifundistas, ¿de acuerdo? O sea, aquí cuando alguien hereda, si tú tienes un trozo de tierra, lo divides entre tus hijos. Y a lo mejor tienes 10.000 metros y tienes 5 hijos, pues 2.000 metros para cada uno. Por lo tanto, es muy minifundista y parcelas pequeñas. Tradicionalmente cada parcela tiene un pozo. Es que, ya te digo, tú pegas una patada al suelo y te sale el agua. Los pozos de aquí, más de 8 metros, no tiene casi ninguno. Los de casa. Luego ya los pozos de la empresa y demás, ya es otro cantar, pero los pozos de ir por casa, muy poca profundidad porque el agua está muy alta. De hecho, tenemos lo que llamamos en valenciano ullals, que son afloramientos naturales de agua. Ahora mismo tenemos bastantes, porque hay muchos, que tú ves como burbujea el agua cuando sale. Y agua limpia, o sea, nada de agua limpia y fresca. Pues nada, mañana os voy a volver a dar la brasa y como os he dicho, sobre el terreno es más fácil que lo podáis ver, entender y que os surjan las dudas porque os van a surgir. Pero bueno, igual que habéis hecho ahora, no hay ningún problema. Me preguntáis y yo lo que pueda os responderé. Pregunta. La oficina de marjalería lleva en funcionamiento 2 años, esta legislatura.
sí. Es una nueva oficina de nueva creación y está estos 2 años. Lo que pasa que yo lo que sé no es porque cosas he aprendido ahí, sobre todo de la gente mayor, porque te viene mucha gente mayor o sea, de eso es lo que aprendes. Lo que yo tengo, los conocimientos que tengo son pues por haber nacido aquí. O sea, la mayoría de mis conocimientos son esos. Luego sí, conocimientos técnicos, conocimientos tal, vas aprendiendo, te van enseñando, más que aprender, te van enseñando. Pero es eso, la oficina municipal de Marjalería, 2 años. Claro. En esa zona todavía te llega el agua. Todavía te llega el agua porque los canales siguen en funcionamiento. Y la distribución y las tandas de agua, la tanda de agua es que una vez a la semana, un día a la semana, se repartía el agua por zonas. ¿De acuerdo? Para que todo el mundo tuviese agua para poder regar. A eso se llama tanda. Tanda de agua. O el lunes la tanda de agua va a la zona derecha, el martes a la izquierda. Sigue funcionando y se siguen dando tandas de agua para la gente. No llega. Muchas veces no llega, ¿por qué? Porque nosotros mismos hemos hecho la maleza. Efectivamente. O se han roto y no se han reparado, cuya reparación corresponde al dueño del terreno por donde pasa, no a ninguna entidad, al dueño del terreno por donde pasa, a no ser que sea de las principales, como la acequia a la obra, que es grande, ahí le corresponde al cotarrocero. Pero los canales pequeños los tiene que reparar el propietario, no los tiene que reparar ninguna entidad. O los mismos propietarios han cogido y los han roto porque dice, yo ya no quiero regar, para tener esto aquí me molesta. Lo tapo, le pongo tierra y me pongo dos tomateras, por decir algo. No. Depende qué acequia y depende qué canal, todo relativo. Las particulares pequeñas, pues, oye, no se debe, pero no hay ninguna legislación escrita que te obligue a no hacerlo. Pero luego hay canales principales que sí. Sí, Juanmi, sí. Pero si yo lo rompo, el regador me puede cantar misa. ¿No tiene facultad legal? Bien, pero sabes que no hay nada en el Código Civil, no hay nada que a mí me lo impida. Tradicionalmente sí, pero si la tradición no se ha convertido... No, sí, es habitual. Sí, pero en el terreno de uno, cada cual hace lo que quiere. Ese canal puede pasar por mi propiedad, pero yo no puedo negar el paso o un camino, por ejemplo, que en los caminos lo sabéis mejor, ¿vale? Todo canal, al principio, no era público, ¿vale? Incluso en muchas herencias te dicen, tu huerto... por ejemplo, donde vais a pasar mañana, yo tengo un huerto en cultivo allí, porque soy de los pocos que cultiva, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tú heredas una cosa que te dice, ese huerto linda con el camino y hay un canal en medio. ¿Qué te está diciendo? Que el canal es tuyo, pero tú no puedes disponer de él.
porque el canal, vuelvo a insistir, os genera algo que se llama una servidumbre. Y la servidumbre, lo que ocurre es que, mira, no hay orden en todo esto en la marjalería, ¿vale? Y claro, el problema es que se pierden muchos canales que se han dejado de utilizar. Me sabe mal acapararlo, pero es que es muy importante que os diga esto. Ahora mismo estamos inundados. Jorge lo sabe, a él le acaban de llamar ahora mismo porque nos comunicamos por WhatsApp por la cantidad de mosquitos que tenemos. Estamos en plaga. ¿Por qué? Porque estamos inundados ¿por culpa de qué? De que todos esos regueros, que si tuviésemos esos regueros, el agua discurriría. Lo importante para no inundarse, nos vamos a inundar inevitablemente, pero lo importante es que haya velocidad de evacuación. Si existe velocidad de evacuación, entonces, vale, te vas a quedar el mínimo tiempo posible inundado y darás tiempo también a matar al mosquito. Vamos a tener problemas muy gordos. ¿Tantas de agua? Tanda de agua, me pregunta qué significa tanda de agua. Se reparte el caudal de agua por partes iguales, más o menos, ¿de acuerdo? Según la petición que haya, es el reparto de agua. O sea, como hay un nacimiento de agua, no hay que es el que se utiliza para riego, pues este se divide, los lunes va a unas zonas, el martes va a otra, el miércoles va a otra, esos son tandas de agua. El turno de agua, cambia tanda por turno. ¿Quién tiene el turno? El turno del lunes me toca a mí, que yo tengo la finca aquí. El del martes, como el otro tiene la finca allí, va por otro canal y vaya. O sea, el agua se reparte por canalizaciones, ¿vale? Canales grandes. Mañana veréis alguno. Y por eso. Espera, que tenía dos preguntas. ¿Perdón? Como los jornales. Como los jornales. Bueno, ¿sabes? Los jornales son los días de trabajo, las horas de trabajo y demás, ¿no? ¿Te refieres a eso? Por ahí va, por ahí va. Vale, la segunda pregunta, que antes ha dicho que desecación es al nivel de arriba de la tierra, está seco, pero por debajo no lo tengo en claro. Claro, sí, la desecación. Se hace desecación, pero no se hace tal desecación que el agua subterránea se evacúa, no, se evacúa el agua superficial y a determinada profundidad, ¿de acuerdo? Que haya, pero no se hace una desecación total para quedarnos como puede ser, no sé, Madrid, por ejemplo, que el agua hay que buscarla allá abajo. No, se hace una desecación superficial, la podemos llamar así, la parte de arriba, de la tierra. ¿Más? Para desecar más, tampoco interesa. Ten en cuenta que tú tienes una bolsa de agua. Si esa bolsa de agua la pones a mitad, se queda un hueco. Ese espacio, los espacios vacíos se llenan siempre. O los llenas de algo o al final la tierra baja. Que eso realmente aquí pasa, pero eso pasa con todo. Los espacios vacíos tienden a llenarse. ¿De qué? De lo que haya. O sea, que de hecho aquí pasa. Cuando hay épocas de sequía, la tierra baja y cuando vuelve a llover, vuelve a subir. No es una cosa que te encuentres escalones por ahí, ¿de acuerdo? Pero es así. Fluctúa. ¿Tú tenías una pregunta? Solo quiero saber si el agua ese que está, el agua interna, sí genera problemas o no. El agua subterránea, si genera problemas el agua subterránea, depende de lo próxima que esté a la superficie. Si está muy próxima a la superficie, por capilaridad, la humedad sube y puede generar problemas. De hecho, genera problemas en el caso que el nivel freático esté muy alto, genera problemas tanto a la agricultura, sobre todo a los árboles que tienen las raíces más profundas, como a las propias viviendas. Antes habéis oído, os lo recuerdo que mi palabra ha sido casa, vivienda. O
sea, puede generar problemas de humedades a las propias viviendas si el agua está el agua subterránea está muy alta. Por eso eso es uno de los motivos de mantener lo que es la desecación. ¿Sí? Vamos a ver, eso es una aproximación. Me pregunta si el agua subterránea se encuentra a 1,5 metros. No es una regla fija, ¿de acuerdo? Depende la cantidad de lluvia, depende de la época de sequía, depende. Pero que aquí tenemos la gran suerte que en épocas de sequía la hemos encontrado a 1,5 metros. Puede estar, ya te digo, ahora estar a 1 palmo, 2 palmos. Ahora, claro, hemos tenido una cantidad de lluvias en cuestión de... Hace 2 semanas llovieron esos 200 y pico, pero es que 2 semanas antes llovieron también 100 y pico. O sea, todo eso lo tenemos aquí abajo. Por lo tanto, el agua subterránea tenemos muy alta. La desecación te mantiene seco, puedes vivir, te permite vivir, pero tienes agua abajo. Eso hay que ser consciente, sobre todo para aquellos que quieran construir. O sea, ser conscientes de que esto antes era toda una ciénaga. No es lo mismo construir en este terreno que sobre el lecho de roca. Eso, para vosotros, yo creo que es importante. Está prohibido construir en marjalería. Hay más de 5.000 viviendas, pero está prohibido construir en marjalería. Las que están. Toda vivienda construida antes del 20 de agosto de 2014, que fue la fecha de aprobación de la última ley del suelo valenciano, se consideran susceptibles de legalizar. Claro, pero son susceptibles de legalizar, por lo tanto, pero a partir de ahí, ninguna más. A partir de ahí, ninguna más, que es el problema de vivienda en marjalería, que se construyó de aquella manera, sin orden ni concierto, y yo construyo, levanto el terreno para no tener humedad, construyo, pero al vecino de al lado, el agua que no tengo yo, vasos comunicantes le va al de abajo. O sea, esto es física básica. El agua va por física básica. ¿Alguna pregunta, duda, error que haya cometido? No, sí. Toma los dos. Vale, gracias. Tengo la última pregunta sobre de que ha dicho antes que el agua no puede ser no se considera como potable, pero sí, mi pregunta es si de momento tienen algunos sistemas de filtración que podrían como darse que sea potable. Vale, a ver, agua potable. ¿Qué consideramos agua potable? Agua potable es aquella que cumple la normativa, leyes, directivas, reales decretos y todo lo que queramos. O sea, el agua que ha sido tratada, que ha sido clorada. Esa es el agua que consideramos potable. Yo tengo vecinos que beben del pozo directamente. Yo he bebido directamente de la acequia. Hace unos años, ¿vale? Sí, dona, que la marjal que yo tengo un ullal més guapo que el copón. Y mi padre le ponía unos ladrillitos para que la hierba no entrase y veías como burbujeaba el agua y más fresquita que fresquita. Hace años. No habían tantas construcciones, por lo tanto no había tanto vertido. Pero hoy hay gente que sigue bebiendo de los pozos. Yo tengo un pozo y cuando riego y demás, y si es verano, me doy un manguerazo y más a gusto que un niño en brazos. Y si pego un trago de agua, pues lo pego. Pero hay gente que bebe del pozo. Hay gente que la ha llevado a analizar y el resultado de la analítica no ha sido demasiado perjudicial. Pero eso legalmente no es potable, por lo tanto la administración no puede permitir a ninguna empresa que te dé ese agua, hay que tratarla. Esa es la diferencia entre agua potable y no potable. La ley, la norma. Claro, tú puedes tener un agua muy transparente, pero luego la analizas y puede tener residuos químicos, por ejemplo, por el abono que se puede echar o por el jabón que también se ha echado en la lavadora.
però la gent també té que saber que n'hi ha zones de la marjaleria que per culpa de construccions il·legals que tiren les aigües fecals, que tiran las aguas fecales, aguas grises, a nuestros tubos. Os he dicho que yo soy del sindicato, yo soy de los que desecan y controlan los canales de una zona, de la zona más grande, de lo que antes era Roz. Pues a nuestras instalaciones de tuberías, que son como los de una ciudad, ¿vale? Ahí van a parar la mayoría de aguas fecales, ¿está claro o no? Y en la zona de al lado de la primera travesera, ¿vale? Ahí hay gente que si se ducha puede contagiarse de bacterias peligrosas. Y también os quiero decir, ¿vale?, que si la gente no echase tanta mierda, no echásemos, porque yo soy agricultor y a veces también echo mierdas, ¿vale? Procuro no hacerlo. Pero inevitablemente yo pulverizo con herbicidas, que eso es algo malo, ¿vale? Inevitablemente. Pero vamos a ver, las mierdas esas que echamos hacen que estos cobiles que tiran el agua al mar, si no tuviesen mierdas, el agua iría al mar en verano. Y la gente, entonces, allí a veces en verano también nos inundamos. Y los que cultivamos se nos fastidian los cultivos, ¿vale? Porque sube el nivel freático. No nos dejan tirar directamente el agua al mar y eso nos lo dice Jorge. Jorge dice que las aguas van hacia abajo. Hoy mismo he hecho una denuncia y os puedo leer, si cojo el móvil os lo leo. Me he comunicado hoy con el ayuntamiento, con los jefes de él, para decirles que el nivel del agua estaba demasiado alto y el agua no iba de arriba hacia abajo, sino que iba de abajo hacia arriba. ¿Qué agua va de abajo hacia arriba? ¿Me lo queréis contar? Por favor, ¿me lo queréis contar? Oye, yo lo lamento, mañana no voy a venir, ¿vale? Porque yo ya conozco la marjalería y porque yo estoy muy quemado, ¿vale? Yo he venido aquí porque esperaba incluso encontrarme con más gente, aparte de estudiantes, esperaba encontrarme algunos con los que tengo ganas de discutir, ¿vale? No, perdona. Perdona, te he hecho unas correcciones porque yo creo que las tengo que hacer. Oye, las tengo que hacer. ¿Vale? No bebáis agua de la marjalería. Punto. Yo también he bebido del pozo. Pero no está. Y no son nitritos, ¿vale? No son nitritos. La marjalería hay que reivindicarla, por supuesto. Es donde yo vivo. Vive mi mujer, esta mujer que me aguanta hace muchos años, y viven mis hijos. O sea que por supuesto que hay que reivindicarla y es un sitio más bonito para vivir, con sus condiciones, sabiendo dónde estamos y procurando hacer las cosas de la mejor manera posible. Como mejor se vive, mis hijos cuando eran más pequeños, ahora tendrán vuestras edades, un poco más alguno, iban a coger ranas, iban a pescar. Claro, iban a saltar acequias porque el vecino de al lado tenía algo de fruta y bueno, lo que hemos hecho todos, es muy bonito vivir ahí, pero claro, no hay que olvidar dónde se está, las condiciones que está, y el concurso que vosotros tenéis es para salvar todas esas condiciones, obviando si el agua es más potable, menos potable o deja de ser, que también es importante, pero tenéis un concurso, no lo perdáis la perspectiva y en base a lo que sabéis que es el concurso, haced las preguntas para poder ganar, que yo creo que os merece la pena ganar el concurso, que he visto los premios, oye, a mí me gustan. ¿Hay una pregunta más? Oye, muchas gracias por vuestra atención, ya sé que soy un poco rollero, pero gracias. Yo creo que ya con las preguntas que habéis hecho y todo lo que os han explicado habéis entendido un poco la problemática que hay, ¿no? Mañana os contarán también un poco algo del territorio, ¿vale? Habéis hecho unas preguntas muy interesantes de qué es la fila, que si tiene relación con los jornales y demás. Si os fijáis en esta imagen de aquí, que se ve el planito,
ese planito es un poco resultado de todo eso, ¿vale? Yo creo que al final las parcelas son lo que se podía regar en un día y están condicionadas por las acequias y por dónde van las acequias, qué zona se puede regar y demás, ¿vale? Y entonces, todo eso que era un terreno agrícola y que tenía una forma de funcionar, con el paso del tiempo se han ido construyendo viviendas y esas viviendas pues ahora son, casi diría yo, el paraíso y el infierno al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, un sitio donde se vive muy bien, pero al mismo tiempo un sitio que tiene muchos problemas. Porque habéis hecho preguntas muy interesantes también. ¿A qué nivel está el agua? Pues si el agua está a medio metro pasa una cosa y si está a metro y medio pasa otra cosa. Todo el terreno que se ha secado, cuando se seca, se hunde, ¿vale? Y entonces la casa se hunde. ¿Y alguna casa tiene grietas? Todas, ¿vale? Porque se hunde y se mueve. En verano y en invierno la casa sube y baja, o sube y baja, se inclina, se desinclina, ¿vale? Entonces, ese es un problema. El otro problema es los servicios que habéis dicho por ahí. Necesitamos servicio, necesitamos alcantarillado. ¿No hay alcantarillado? Pues el vecino respetuoso tendrá un pozo donde te irá todo al pozo, lo sacará, lo limpiará y demás. El no tanto, pues a la acequia. Y entonces la acequia, el agua que era limpia y se podía beber, ya no se puede beber, ¿vale? Entonces, todo eso son los problemas que hay que analizar y ver cómo esas casas que de alguna manera ya están, cómo se podrían mejorar, ¿vale? Esos apartados que veis ahí, que es la arquitectura circular, que yo creo que ya todos más o menos ya tenéis una idea clara, el origen, aspectos clave y demás, un poco por ver el contexto en el mundo donde sale este concepto y qué importancia tiene, ¿vale? Arquitectura circular no es eso, no son edificios redondos, ni plazas de toros, ni nada parecido, ¿vale? Sino que es esta definición que hemos ido así construyendo un poco, charla tras charla le vamos poniendo algo más, ¿vale? Pues la arquitectura circular puede definirse como el diseño, creación, construcción, mantenimiento, rehabilitación y demolición, todo desde el principio hasta el final, de productos, edificios o comunidades. La marjalería podría ser una comunidad, sostenibles, eficientes, amigables con el medio ambiente, en el que los diferentes agentes, todos los que participamos, pretenden reducir el consumo de materias primas, energía y generación de residuos. ¿Os parece apañable todo eso? Es una pena que se haya ido, porque ahora no puedo discutirle sobre la definición de sostenibilidad. La sostenibilidad o la arquitectura circular no es un sitio donde lleguemos, digamos, ya somos sostenibles, ¿vale? O ya somos circulares. Yo diría que es un camino, un objetivo que está ahí y cuando lleguemos ahí estará allá, ¿vale? De manera que es algo como una filosofía a seguir, ¿vale? Es decir, deberíamos intentar hacer todo eso. ¿Por qué deberíamos intentar hacer todo eso? Porque si no lo hacemos, pues los escombros acaban pues ahí en la acequia, los residuos acaban en la acequia, el agua está sucia, todo está sucio y al final tenemos un planeta pues sucio, feo e insalubre, ¿vale? Bueno, otra vez el dibujito este que habíamos puesto y al final lo que pretendemos es que ese dibujito sea circular y sea un poco mejor. ¿De dónde viene el origen de todo este concepto de la arquitectura circular y la sostenibilidad? Pues entre otras leyes o convenios o acuerdos que hay internacionales, uno es este, es el Pacto Verde Europeo, ¿vale? Eso es un pacto de la Unión Europea diciendo aquí las cosas no las hacemos del todo bien y vamos a intentar a ser verdes, ¿vale? Con la intención esta de aquí, de ser el primer continente climáticamente neutro, ¿vale? Eso significa que no contaminamos o no producimos o no contaminamos más o no gastamos más de lo que necesitamos, de lo que estamos usando, ¿vale? Que al final que puede ser sostenible, el concepto sostenible es que se pueda mantener en el tiempo, ser capaces de reducir al menos el 55% de las emisiones que emitimos a la atmósfera, que provocan el efecto invernadero, y tener 3.000 millones de árboles, plantar 3.000 millones de árboles de aquí a 2030, de cuando se acordó esto, que ya hace unos años. ¿Qué es lo que se pretende con todo eso? Pues renaturalizar espacios que habíamos convertido y eran artificiales. Eso David sabe mucho y provoca mucho beneficio el plantar árboles, ¿no? Algo, ¿no?
pues hay muchas ciudades y pueblos por ahí que están empeñados en plantar árboles. El otro día me salió un vídeo que me gustó mucho, que era de Viladecans, y lo resumían en 3 números, creo que era 30 a 300, y era que el objetivo era desde cada ventana del pueblo que se vean 3 árboles. El 30 no consigo acordarme qué era, y el 300 era que a 300 metros de tu casa tengas un parque, ¿vale? Hace falta árboles para conseguir eso, ¿no? A 300 metros de aquí tiene que haber un parque, aquí sí que lo hay, pero por ejemplo en Castellón no lo hay, y me asomo a una ventana y no veo 3 árboles, ¿vale? Pero claro, las consecuencias de eso eran radicales. Aumentar biodiversidad, ya podías oír pajaritos desde la cama, cambio climático, reducir la temperatura, ¿vale?, de tu casa, porque está rodeado de árboles, y muchos más, ¿vale? Con lo cual, por ahí van las políticas europeas, ¿vale? La cronología de este Pacto Verde pues empezó en 2024, esto lo paso porque es muy pequeño y muy detallado, pero bueno, al final es una hoja de ruta, como aquello del camino hacia dónde ir, para tratar de ser climáticamente respetuosos con el medio ambiente y neutros, ¿vale? Y tener la bandera esa de la sostenibilidad, ser verdes y demás. ¿Qué ocurre aquí? Pues que eso tiene un coste y hay que ir equilibrando ser verde con no gastarnos demasiado dinero, ¿vale? Y hay otros por ahí, que no voy a decir ahora quiénes son, que han dicho, yo a esa liga no juego, yo a eso no quiero saber nada porque el cambio climático no existe. Sí. Sí, es eso, es todo suma, hay acciones que son muy fáciles y otras que son más complicadas, ¿vale? Seguramente actuar sobre los árboles es bastante fácil y tiene un costo asequible, actuar sobre los océanos es más complicado. Pero es que al mismo tiempo hay gente que está investigando en cómo, por ejemplo, capturar CO2 y las investigaciones son, pues, por ejemplo, con algas marinas que captan el CO2. Y hay miles de proyectos que están empeñados en eso, en ver la forma de reducir las emisiones de CO2 que estamos produciendo. O bien reducirlas o capturarlas de alguna forma para que queden retenidas en árboles, plantas, algas, sumideros marinos. Hay miles de proyectos, todos en esa misma línea, para tratar de reducir eso, ¿vale? Aquí habíamos puesto esa porque esa es la que más podemos actuar nosotros directamente, ¿vale? Es decir, cuando diseñamos los edificios, las ciudades, los barrios, pues cuesta poco, ¿no? Cuando estás pintando la calle, decir, pues aquí unos puntitos que serán árboles, ¿vale? Y a lo mejor simplemente el condicionante es, pues en lugar de la acera medir 1,5 metros, pues hacer una acera un poco más ancha para que quepa el árbol, ¿vale? Bueno, el objetivo, uno de los objetivos de este Pacto Verde, lo tenéis aquí, garantizar una transición equitativa y socialmente justa, mantener y reforzar la innovación, la competitividad, ¿vale? Al final son todos aspectos, yo creo que todos habéis visto ya los ODS, la ruleta esa de colores que hay ahí, pues son todos aspectos que se van tratando ahí para al final hacer un mundo mejor y que sea un mundo mejor para todos, ¿vale? Es decir, si ponemos árboles en la calle, siguiendo con ese ejemplo, pues al final eso beneficia a todos. Da igual que tú te compres en esa calle una casita de 100 metros cuadrados que un ático de 300. Igual te benefician los dos casos, ¿vale? Bueno, medidas de ese, pues sobre todo eso, reducir las emisiones. Y reducir las emisiones, pues todos esos dibujitos que hay ahí son alguna medida. Pues cambio de fuentes energéticas, utilización de energías reciclables, ¿vale? Es decir, hay 1000 cosas que podemos utilizar para conseguir ese objetivo, ¿vale? Eso está directamente relacionado con ese concepto de la economía circular, ¿vale? Ya os había puesto antes otro dibujito, aquí se ve también. La economía tradicional es una economía lineal, de yo saco las cosas, las materias primas que necesito, fabrico, lo utilizo y lo tiro, ¿vale? Pues, por ejemplo, botella de agua. Saco las materias primas para hacer el plástico, utilizo la botella y la tiro a la acequia, ¿vale? Pues eso no es nada sostenible. Si esta botellita de agua soy capaz de, cuando acaba,
volver a recuperarla, puedo reciclar el plástico y hacer otra botella, ¿vale? Y puedo estar eternamente haciendo botellas de plástico, ¿vale? Pues con los edificios podríamos conseguir lo mismo, ¿vale? Y eso hay ya estudios y estrategias para lograrlo, ¿vale? Para poder conseguir eso, decimos que hay 3 escalas que tenéis ahí, ¿vale? O una escala dimensión física, de podemos actuar sobre un ladrillo, sobre una fachada, sobre un edificio, un barrio, una ciudad, ¿vale? Una fase dimensional temporal, ¿vale? De cuando estamos construyendo, cuando estamos rehabilitando, cuando estamos derribando, o también otra dimensión que son los agentes, ¿vale? Es decir, en todo ese proceso no podemos hacerlo una persona sola, ¿vale? Es decir, tiene que haber alguien que diseña el edificio, alguien que lo construye, alguien que lo mantiene, alguien que lo utiliza, alguien que lo derriba, alguien que crea las políticas de cómo se debe hacer aquello, y si todos esos no están alineados con las mismas ideas, pues aquello no vale para nada que yo compre una botella de plástico reciclable si después resulta que la tiro al contenedor que no es, o no es verdad, pero los que recogen los residuos dicen que luego lo mezclan todo. Pues si lo mezclan todo, pues no hemos hecho nada, ¿vale? O si luego no se recicla, pues no hemos hecho nada, ¿vale? No es así, ¿vale? Cada cosa va a su contenedor y su contenedor va a su sitio y tiene su utilidad, ¿vale? Bueno, esas distintas dimensiones las tenéis aquí todas mezcladas, ¿vale? Aquí tenéis ciudad, territorio, asentamiento, edificio, sistema constructivo, materias primas, diseño, producción, uso, reciclaje, recursos, y volvemos a empezar, o los agentes, ¿vale? Normas, incentivos, subvenciones para quien hace las cosas bien, investigación y transferencia, cosas que hacemos nosotros para encontrar nuevas soluciones a algunos problemas que existen, sensibilización del uso adecuado, es decir, comunicar, explicar, pues esto se puede hacer de esta forma y funciona mejor, y formación en tecnología, ¿vale? Es decir, todo eso es necesario para que todo este proceso funcione, ¿vale? Bueno, al final, cosas que podemos hacer, pues esto, reducir materiales, optimizar la vida útil, diseñar para montar y desmontar cosas y regenerar la naturaleza, es decir, espacios que ya estaban construidos, urbanizados y demás, pues volverlos a hacer más naturales, porque seguramente serán mejores y más respetuosos. ¿Qué información podemos encontrar en estos momentos sobre todo esto? Pues una de ellas es esta norma que nos da este decálogo, que voy a pasarlo así rápidamente. Construir espacios que sean versátiles, ¿vale? Es decir, esto es una oficina, quizá el mejor ejemplo de esto sería este local, ¿vale? ¿Alguien sabría definir esto qué es? Este espacio polifuncional, polivalente. Si no utilizáis esa palabra, ¿habría otra palabra? Multiusos, ¿vale? Esto hoy es, no sé, ahora estoy dando una charla, antes estabais jugando ahí, otro día pueden hacer teatro ahí, pueden hacer cine, casi si ponemos una canasta ahí se puede jugar a baloncesto, ¿vale? Luego es algo que vale para muchas cosas, ¿vale? Pues si hacemos un edificio con esas características, incluso una vivienda, ¿vale? Que el salón puede ser oficina o puede ser otras cosas, pues estamos optimizando ese edificio, ¿vale? La convertibilidad de espacios, ahí ya no estamos pensando así de manera tan inmediata, pero a lo largo del tiempo, imaginaros que tenemos una vivienda de 4 habitaciones, pues a lo mejor tiene poco uso 4 habitaciones, pero si somos capaces de una manera fácil de esa 4ª habitación añadirla al salón o convertirla en una oficina o transformar eso de una manera muy fácil, pues a lo largo del tiempo, pues aquí puede venir una familia de 2 personas que trabajan en casa, una familia de 2 personas con 3 hijos o una familia de 2 personas con 2 nietos, ¿vale? Y a lo largo del tiempo la misma vivienda puede ir cambiando, ¿vale? Capacidad de ampliar edificios que estén pensados ya desde el principio para poderlos ampliar, ¿vale? Y adecuarlos a las necesidades, ¿vale? Facilidad de acceso a componentes y servicios. Pues, por ejemplo, algo muy fácil es, si yo tengo un techo de instalaciones, pues hay instalaciones que sean fácilmente registrables. ¿Habéis visto algún falso techo desmontable?
Pues la gran ventaja de eso es que si tengo una fuga de agua, quito el falso techo, miro, reparo, la vuelvo a poner y allí no ha pasado nada. Si no es desmontable, tengo que picar, ¿vale? Os cuento una cosa curiosa. La UGI tiene muchos laboratorios. Pues desde hace unos años la estrategia para los laboratorios es el techo, ¿os imagináis cómo es? Casi como esto. No, ni siquiera desmontable. El techo es pintado de negro visto. Ahí se ven todos los tubos, todos los cables, todo pintado de negro. Tú entras y ves un techo negro y te olvidas, pero cuando miras lo ves todo. Y cuando hay que cambiar algo, pues llega un instalador con una escalera y lo cambia, ya está, se acabó la historia, ¿vale? No tiene que montar y desmontar nada, simplemente cambia el detector, la pieza, el cable, lo que sea, y ya está, ¿vale? Luego, eso es muy interesante, la facilidad de acceso a los componentes, la independencia de conexiones, que sean reversibles, que sea fácil de montar y desmontar, ¿vale? El evitar tratamientos inacabados necesarios, pues por ejemplo eso, pues el techo o una pared, una fachada, por ejemplo esa pared de ahí, pues están los ladrillos vistos y ya está. Pues no hacía falta ningún revestimiento, no le hacía falta revestirlo con nada, ¿vale? El apoyo a la economía circular, pues esto sería utilizar materiales que ya estén reconocidos como sostenibles, circulares y demás. Para eso hay etiquetas como esa de ahí, de materiales sostenibles, ¿vale? La eficacia en el proceso de construcción, ¿vale? O de diseño, es decir, la estandarización. Si yo soy capaz de hacer algo que es estándar, seguramente será más económico, más fácil de reemplazar, más fácil de sustituir y demás, ¿vale? En los baños y cocinas, antiguamente se utilizaba cerámica que llamábamos azulejo blanco 20 por 20, ¿no? Es decir, un azulejo blanco que medía 20 por 20. Aquello ahora lo vemos y decimos, qué pobre. Pues oye, es el mejor revestimiento del mundo. Si se rompe uno, vas y lo compras, porque existe, ¿vale? Y existirá toda la vida. Tú vas a buscar un azulejo blanco 20 por 20, lo compras y lo pones. Y se acaba el problema, ¿vale? Ahora compras uno de 33 por 42 de color rosa y ya no lo vuelves a encontrar igual, ¿vale? La seguridad en el desmontaje, esto parece que no, pero también es importante. Hay veces que montamos edificios en los que después, cuando hay que hacer alguna reparación, es difícil de desmontar y demás, porque hay que montar allí un andamio y mil cosas. Hay otros que directamente, pues por ejemplo, tienen un balcón, hay que cambiar la persiana, pues desde el balcón cambias la persiana y se acaba el problema, no hay más dificultad, ¿vale? Entonces también es algo a pensar. Y otro aspecto importante es la durabilidad. Cuanto más tiempo dure esos materiales, esos edificios, más sostenibles y más circulares seremos, ¿vale? Entonces, relacionado con voy a poner una cuña para la sostenibilidad de la marjalería. ¿Los edificios de la marjalería pensáis que son sostenibles? ¿No? Pero, ¿sería más sostenible o sería mejor derribar esos edificios y hacer otros nuevos? Eso sí, pero si lo que hay podemos reacondicionarlo para que dure más tiempo, pues estamos siendo muy sostenibles, ¿vale? Mucho más que si lo que hay lo tiramos y hacemos otra cosa nueva, ¿vale? Luego, desde ese punto de vista sí que hay sostenibilidad, ¿vale? Esos mismos puntos, o prácticamente los mismos, de esta norma ISO, que es una norma internacional, están en una herramienta del IBE. El IBE es el Instituto Valenciano de la Edificación y tiene una herramienta muy curiosa que se llama R10 o REDEU, ¿vale? Que son 10 puntos para evaluar la sostenibilidad de los edificios, ¿vale? Que son los mismos de antes, más o menos, ¿vale? Entonces son criterios que tú coges tu edificio, miras, esto lo cumple, esto lo cumple, esto lo cumple, soy el mejor, o no lo cumple, pues no soy nada bueno, ¿vale? Relacionado con el urbanismo, tendríamos que analizar todo esto. ¿Cuál es mi reto? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué recursos dispongo? Pues relacionado con el taller de antes, de los materiales de la Luna, ¿qué nave espacial tengo para llevar los materiales? A lo mejor me caben, no me caben, tengo dinero, no tengo dinero. Y con todo eso, ¿qué puedo hacer? Algunas estrategias las tenéis ahí. Pues optimizar los recursos,
intentar mejorar la biodiversidad, porque al final eso, quizá la de los mosquitos no, pero si consiguiéramos que en casa vivieran dragoncitos, salamandras, murciélagos, ¿vale? Pues los mosquitos están muy buenos, pues reduciríamos la población de mosquitos, ¿vale? Entonces, aumentando la biodiversidad, pajaritos, también se comen mosquitos, pues aumentando todo eso reducimos un problema, ¿vale? Reutilizar el agua, si fuéramos capaces de que ese agua estuviera limpia, pues a lo mejor con un tratamiento muy fácil se podría reutilizar para regar, para el inodoro, para la lavadora, ¿vale? Para prácticamente cualquier cosa. Buscar soluciones que sean durables y resilientes, ¿vale? Es decir, que puedan durar lo máximo posible. Relacionado con eso también, pues que sean capaces de resistir pues inundaciones, ¿vale? O sequías, o no sé, los cambios que podamos tener. No sé, mañana tenemos 5 personajes que van a contarnos cosas diferentes, un geógrafo, un climatólogo, ¿y cuántos? Y 4 arquitectos, me había olvidado muchos, ¿vale? Pero eso, yo tengo curiosidad por el del clima, a ver qué nos va a contar, ¿vale? A ver si hay cambio climático, si no hay cambio climático, ¿vale? Porque yo hace unos años fui a una charla como estas no recuerdo dónde era, en Torreblanca creo que era, sobre la regeneración de las playas, y había un climatólogo allí que contó una historia muy bonita. Si mañana nos la cuentan algo parecido, os lo contaré yo, porque era que decía, qué reflexión más buena ha hecho ¿vale? Habrá que pensar esto del clima, si tenemos que tenerlo en cuenta o no, ¿vale? Entonces, cuando hagamos edificios o repensemos edificios, deberemos tener en cuenta el clima también, ¿vale? Y luego otro aspecto importante es eso, los aspectos didácticos y la colaboración o la participación con los ciudadanos, con los usuarios, ¿vale? En ese sentido, yo creo que está muy bien que estéis aquí gente de la Marjalería y expliquéis vuestros problemas, vuestras inquietudes, y al mismo tiempo, entre todos, seamos capaces de buscar alguna solución, ¿vale? Bueno, hasta ahí mi parte. Ahora está despistada. ¿Toca explicar los retos? ¿Explicas tú? ¿O lo explico yo? Lo que quieras. Explico yo que soy muy rápido. Reto número 1. Dar respuesta al riesgo de las inundaciones. ¿Habéis entendido la frase? Se acabó el reto, ¿vale? Este mapita de aquí lo podéis consultar en una página web que se llama visor.gva.es, que es público para todo el mundo. Ahí buscáis Patricova, que es el Plan Territorial de Inundaciones, y le dais al clic inundaciones, os aparece esto. Si pincháis en cada una de esas manchas, os da un dato que es el nivel de riesgo y os dice algo así como el periodo de retorno, cada cuántos años es previsible que eso pase, y el nivel de agua, ¿vale? Es decir, os puede decir cada 500 años 80 centímetros. Hay uno de esos que es ese, ¿vale? Entonces puede decir, bueno, 500 años yo ya no viviré, no me pasa nada. O a lo mejor sí, ¿vale? La zona de la Dana de Valencia era 500 años, creo que 80 centímetros, ¿vale? Ha tocado en lugar de 500 años 80 centímetros, 2000, 2 metros, ¿vale? Eso, es cuestión de verlo. Nosotros estamos, si no me equivoco, por ahí. Esto es el puerto, por aquí, más o menos, ¿no? Un poco más arriba, por ahí. ¿Por aquí? Ah, sí, aquí, este es el puerto, por ahí. Ahí, vale. Sí, Castellón es esta zona de aquí y la Marjalería, pues todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea. Sí. ¿Cómo? ¿Qué aplicación? Visor.gva.es. Mañana os lo pasaremos, no os preocupéis, ¿vale? La otra es dar respuesta a las olas de calor. Ahí tenéis un gráfico, pero en lugar del gráfico vamos a pensarlo. Este año creo que fueron en junio, el año pasado fueron en julio, hubo unos días así que hacía mucho calor. Pues, y puede que cada año haya más días de esos. Pues a lo mejor hay que pensar también si los edificios deberíamos pensar en qué hacer en esos casos, ¿vale?
Y el otro es dar respuesta a los periodos de sequía. Este ya no es un problema concreto de la marjalería, sino que sería un problema más amplio, ¿vale? Yo creo que este año ha habido muchas lluvias, el año pasado hubo muchas lluvias, el anterior, las noticias generales era el pantano está al 5%, está al 10%, estaban todos los pantanos secos, ¿vale? Entonces, igual que tenemos años de mucha lluvia, hay años de muy poca lluvia, ¿vale? Entonces tenemos que pensar a ver cómo somos capaces de no sé qué cuando tenemos exceso de agua y no sé qué cuando nos falta agua, ¿vale? Y esos son los 3 retos. Y para acabar ya, y es una pena que se haya ido, ¿vale? Porque esto también era para él, que se me ha escapado. En la reunión que tuvimos en el ayuntamiento ya se lo explicamos, ¿vale? El objetivo de esto no es resolver los problemas de la marjalería, ¿vale? Nos gustaría, pero no, ¿vale? El objetivo de esto es buscar soluciones para esos retos y otros. Si alguien quiere plantear otros problemas, se los puede plantear, para que todos pensemos cómo se podrían resolver esos problemas desde un punto de vista ideal. No tenemos presupuesto, ¿vale? El presupuesto es ilimitado, no tenemos ninguna limitación técnica, podéis hacer lo que queráis, podéis traer la nave espacial de la Luna, traerla aquí para resolver el problema, pero el objetivo es eso, que todos pensemos en esto para ver qué soluciones podríamos encontrar y que en un futuro, cuando tengáis la oportunidad de resolver algún problema real, tengáis ideas y no tengáis bloqueos mentales de cómo resolverlo, ¿vale? Si por el camino encontramos alguna solución para algún problema concreto de la marjalería, yo creo que todos encantados. Pero no debe ser la obsesión de resolver el problema de la marjalería, porque ¿cuántos metros cuadrados eran? Sobre 5 millones de metros cuadrados. 5 millones de metros cuadrados. ¿Y viviendas? 50.000. 5.000. Eso es un problema que yo creo que todos los ayuntamientos que han llegado hasta ahora han dicho, yo lo resuelvo, y no han sido capaces. Y todos los técnicos que han pasado por el ayuntamiento, según en algún momento han pensado, esto habrá que resolverlo, y no han sido capaces, ¿vale? Entonces, no creemos expectativas de que nosotros vamos a resolverlo, ¿vale?